Mi prometida es la ex de mi hermano y él le propuso matrimonio en la cena familiar. Tristemente mi familia lo apoyó. Mi hermano menor, Mark, solía salir con mi prometida, Jen, hace aproximadamente un año. Estuvieron juntos allá por agosto. Su relación solo duró un mes antes de que él terminara con ella porque se aburría de estar en una relación. De todos modos, no estaba realmente interesado en sentar cabeza, en el momento en que estaban saliendo. Yo estaba en un estado diferente, así que no tenía ni idea de que él tuviera novia, y no tenía ni idea de quién era Jen hasta que la conocí. Jen y yo nos conocimos en un bar cuando me mudé de vuelta en octubre, y congeniamos muy bien. Era fácilmente la mujer más hermosa e inteligente que había conocido en mi vida. Salimos unas cuantas veces más y, finalmente, hicimos oficial nuestra relación, avanzando rápidamente hasta diciembre. Finalmente la mencioné a mi familia y les sugerí que la conocieran durante la Navidad. Sabían que estaba en una relación, pero no soy la persona más abierta sobre mi vida personal, así que mantuve los detalles sobre ella al mínimo hasta que estuve seguro de la seriedad de nuestra relación. Mis padres querían ver fotos y comenzaron a pasar mi teléfono por la mesa. Fue entonces cuando Mark lo vio y explotó, llamándome un hermano terrible por salir con su exnovia y exigiéndome que rompiera con ella. Me negué. Cuando hablé con Jen al respecto, confirmó que habían salido y me dio los detalles de su ruptura. Pasaron unas semanas, pero finalmente Mark dejó de mencionar el hecho de que estaba saliendo con su ex, y pensé que lo había superado. Todo parecía estar bien. En el cumpleaños de Jen de este año, la llevé a una cena elegante con nuestras dos familias y sus amigos más cercanos, y le pedí que se casara conmigo. Mark se enfadó una vez más, reprendiéndome por proponérselo. Sin embargo, mis hermanas y yo lo callamos inmediatamente. Este incidente ocurrió justo el fin de semana pasado. Durante los últimos 2 meses, Mark había estado relativamente callado sobre toda la situación, no lo veía mucho y pensé que había tenido poco contacto conmigo, lo que no me suponía ningún problema. Luego nos sorprendió invitando a Jen y a mí a una cena familiar en su apartamento, junto con mis padres y hermanas. Me pareció un poco extraño, pero como mis padres y hermanas también iban, accedimos a asistir. La cena en sí fue agradable, nada demasiado elegante. Y nos trasladamos a la sala de estar para conversar. Después de unos 30 minutos de charla normal, Mark se levantó y anunció que tenía algo importante que decir. Dio un largo discurso sobre lo feliz que estaba de tener a su familia cerca para su gran momento y luego se arrodilló, sacó un anillo barato y le pidió a Jen que se casara con él. Jen estaba claramente confundida e incómoda y exigió que guardara el anillo y se levantara. Mi papá trató de intervenir, pero llegué a Mark primero y le di un puñetazo. Honestamente, no puedo recordar la mayor parte de lo que dijo porque estaba tan furioso, pero fue algo así como tratar de demostrar que Jen no estaba realmente interesada en mí y solo quería vengarse de él. Antes de que las cosas pudieran agravarse, mis padres me acompañaron a la salida, prometiendo hablar con Mark. Han pasado unos días desde todo este incidente y todavía estoy increíblemente enojado. No sé qué hacer en este momento. Me preocupa que Jen pueda tener dudas sobre casarse conmigo debido a esto. ¿Algún consejo? Me gustaría abordar algunos puntos que surgieron en los comentarios. Jen y yo estamos recién comprometidos. Fue una de esas situaciones en las que ambos sentimos que esto era real. Puede parecer rápido, pero estoy absolutamente seguro de ella. Cuando nos conocimos, yo fui quien inició la conversación, no al revés. No estoy seguro de si ella sabía o sospechaba que estábamos relacionados de alguna manera. Cuando me enteré de su pasado con Mark, le pregunté y ella afirmó que no tenía ni idea. No tenía ninguna razón para dudar de ella. Pero debo admitir que la reacción bastante intensa de Mark me hace preguntarme. No tenía ni idea de que ella y Mark solían salir cuando la conocí. Para ser honesto, Mark y yo no somos cercanos en absoluto. Solíamos serlo cuando éramos más jóvenes, pero a medida que crecimos, nos distanciamos y nos comunicamos cada vez menos. Antes de que regresara, rara vez hablábamos excepto en ocasiones especiales como cumpleaños. Jen conocía a mi familia, pero no le conté mucho sobre ellos hasta que me sentí listo para presentársela. Cuando ella y Mark se cruzaron de nuevo, no sentí ningún sentimiento persistente de ninguno de los dos. Ella no lo trató como a un completo extraño, pero tampoco fue demasiado cariñosa con él. Me dijeron que su relación solo duró un mes. No pensé que necesitaba el permiso de Mark para proponerle matrimonio a Jen, pero tal vez me equivoqué al respecto. Todavía no estoy del todo seguro. Dicho esto, tengo la intención de tener una conversación con Mark este fin de semana para aclarar las cosas y comprender mejor la situación. Admito que no le pedí su versión de su relación, y eso es un descuido por mi parte. Actualización: llamé a Mark y lo invité a mi casa para charlar. Le mencioné que preferiría que Jen estuviera presente en la conversación, pero que estaba abierto a hablar solo con él si eso era lo que prefería. Accedió a reunirse con nosotros dos y se presentó en mi casa alrededor del mediodía de hoy. Hubo un
Silencio incómodo durante unos minutos antes de que yo iniciara la conversación. Comencé disculpándome por no haberle avisado sobre mis planes de pedirle matrimonio a Jen, y también me disculpé por el altercado físico entre nosotros. Respondió con un lo que sea algo indiferente, pero aceptó la disculpa. Procedí a compartir con él lo que Jen me había contado sobre su relación pasada y su ruptura. Cuando le pregunté al respecto, quería que confirmara si su relato era exacto. Básicamente, expresé que sus reacciones a lo largo de toda esta prueba me habían parecido bastante extremas y quería asegurarme de que no estaba malinterpretando la profundidad de su relación ni subestimando su importancia. Mark confirmó que su relación solo duró unas pocas semanas y que él fue quien inició la ruptura porque había perdido el interés. Jen luego le preguntó si su comportamiento reciente se debía a que todavía tenía sentimientos o arrepentimientos por haber terminado con ella. Mark admitió que pensaba que se veía más atractiva que cuando la había visto por última vez, pero enfatizó que no tenía sentimientos ni arrepentimientos persistentes. Explicó que no le gustaba la idea de que su hermano menor saliera con alguien con quien él había salido, incluso si fue por un periodo corto. Sintió que, como hombre, no debería haber buscado una relación con su exnovia. Considerando nuestros lazos familiares, le recordé que no tenía conocimiento de su relación pasada, por lo que no fue una elección deliberada de mi parte. Lo ignoró e insistió en que debería haber terminado las cosas de todos modos. Creía firmemente que, si los roles se invirtieran, él habría hecho lo mismo. Aunque yo tenía mis dudas, le pregunté por qué le propuso matrimonio si no sentía nada por ella. En pocas palabras, uno de sus amigos, que estaba presente cuando Mark y Jen estaban saliendo, sugirió que Jen podría haber sabido sobre nuestra conexión familiar desde el principio y estaba usando esta relación para vengarse de él, especialmente porque tenía algunos sentimientos no resueltos después de su ruptura. Pensaron que sería una buena idea probar esta teoría haciendo que Mark le propusiera matrimonio y ver si ella lo elegía a él en lugar de a mí. Y él le pidió que explicara por qué creía que ella todavía estaba obsesionada con él. Y él mencionó que había oído que ella había preguntado por él después de la ruptura y la vio en lugares que solían visitar, lo que le llevó a suponer que ella todavía podría tener sentimientos, y él aclaró que solo había preguntado por él una vez después de la ruptura y que había estado pasando el rato en esos lugares con sus amigos incluso antes de que empezaran a salir. Le aseguró que no evitaría esos lugares solo por una ruptura pasada y expresó su ofensa ante la sugerencia de que buscaría una relación conmigo únicamente para vengarse de él. Él le ofreció una disculpa a medias, pero insistió en que considerara su perspectiva. Cuestionó si realmente no sabía de nuestra relación, y ella explicó que no notó el parecido entre nosotros hasta que estuvimos en la misma habitación, y nuestras personalidades eran bastante diferentes, por lo que nunca se le había pasado por la cabeza. Él reconoció esto y concluyó la conversación. Antes de irse, mencionó que podía retirar su invitación a la boda porque no podía apoyar nuestra relación, dado su historial con ella. Le aseguré que no tendría que preocuparse por eso, ya que probablemente no sería invitado. De todos modos, han pasado algunas horas de nuestra conversación y me siento algo aliviado. Mis padres no estaban encantados de que no fuera invitado, pero entendieron que era una decisión mutua y posiblemente lo mejor. Mis hermanas apoyaron mi decisión, creyendo que no tenía una razón válida para su comportamiento, y no me culparon por no quererlo en la boda. En este punto, planeo limitar mi contacto con Mark, y dudo que él se comunique conmigo pronto. Aquí está la actualización de la situación, así que he mantenido mi distancia de Mark desde nuestra última conversación. No nos hemos comunicado y solo hemos interactuado durante las reuniones. Actualmente, mi mamá está molesta porque Mark todavía no está invitado a mi boda. El tema surgió durante la celebración del cumpleaños número 22 de mi hermana menor, Sophie, su novio, con quien ha estado junta durante unos 4 años. Le propuso matrimonio esa noche y estábamos charlando sobre los planes de su boda de ensueño. Mencionó la idea de una boda de destino, sus ideas sobre el pastel y el vestido, y luego dijo casualmente algo como: Teddy, sé que Mark no está permitido en tu boda, pero no te importará que venga a la mía, ¿verdad? Me reí entre dientes y le aseguré que no podía enojarme por su lista de invitados, incluso si quisiera. Sin embargo, mi mamá me miró de forma extraña y me preguntó si Mark todavía estaba excluido de mi boda. Confirmé que lo estaba y pareció irritada. Pensó que estaba bromeando y me acusó de ser irrazonable por prohibirlo. Ya que es familia, sugirió que le guardaba rencor por mezquindad. Le recordé que Mark y yo habíamos acordado que él no vendría. También señalé que este no era el momento adecuado para hablar de mi boda, ya que era el día especial de Sophie. Mencioné que si Mark o mi mamá querían hablar sobre mi boda, podían contactarme por separado. Sophie incluso intervino, expresando su frustración con mi mamá por tratar de convertir su día en el de Mark, lo que pareció poner fin al tema. Para que lo sepan, Mark no asistió a la fiesta de Sophie porque tenía que trabajar y no pudo asistir. Unos días después, mi mamá me visitó y quiso hablar sobre mi boda.
Me preguntó por qué insistía tanto en mantener a Mark alejado de ella, sintió que no debería sentirme inseguro por la relación pasada de Mark y Jen y que no invitarlo era ir demasiado lejos. Expliqué que Mark y yo habíamos acordado mutuamente que no asistiría y que, si él tenía algún problema con eso, podía acercarse a mí directamente. Terminamos discutiendo y ella mencionó que si no volvía a invitar a Mark, no vendría a la boda porque sentía que estaba excluyendo a su hijo. Me encogí de hombros y le dije que si eso era lo que quería, podía tirar su invitación, porque no le rogaría que estuviera allí. Me preguntó si realmente estaría bien si ella no asistía y le informé que no sería la primera vez que se perdía uno de mis eventos debido a Mark. Me acusó de ser desconsiderado por echarle en cara sus errores pasados y salió furiosa. Después, recibí mensajes y llamadas de ella y de algunos familiares, todos afirmando que yo estaba equivocado e instándome a invitar a Mark, solo para mantener la paz. Mi mamá también se ha puesto en contacto con Jen, pidiéndole que hable conmigo y me persuada de que cambie de opinión, pero que yo sepa, Jen no ha respondido a sus mensajes hasta ahora. La mayoría de los familiares de mi mamá apoyan su decisión y no asistirán a la boda. Por otro lado, mi papá, su lado de la familia, mi tía, mi tío y sus hijos, mis hermanas y la familia de Jen todavía planean venir. También hablé con Mark sobre la situación y le pregunté si tenía algún problema con no recibir una invitación. Básicamente, me dijo que inicialmente se había desinvitado a sí mismo y que no entiende por qué esto es tan importante, ya que todavía no tiene intención de asistir. Me aconsejó que lo mantuviera fuera del conflicto porque no está involucrado y mencionó que le diría lo mismo a mi mamá. Actualmente, he vuelto a mantener poco contacto con mi mamá. Sin embargo, mi relación con mi papá sigue siendo relativamente buena. Todavía estoy considerando si volver a invitar a mi mamá y su familia en caso de que cambien de opinión sobre el boicot. Siendo realistas, las posibilidades son escasas y he hablado de esto con mi papá, que comprende la situación. A partir de ahora, Jen y yo estamos explorando la posibilidad de reducir el tamaño del lugar ya que la lista de invitados se ha reducido significativamente. Mi mamá sigue sin estar invitada a la boda indefinidamente. Unas 2 semanas después de decidirse a no asistir, mi mamá vino y expresó su deseo de aclarar las cosas y discutirlo todo. Estuvimos de acuerdo y la invitamos a cenar. Jen le preparó un plato de comida y le pregunté si todavía planeaba no ir a la boda. Explicó que quería venir, pero no podía superar el hecho de que no hubiera invitado a Mark debido a lo que ella llamó un simple error. Le recordé que el simple error de Mark fue proponerle matrimonio a mi prometida, estando yo sentado a solo unos metros de distancia, pero ella lo descartó como una broma. Jen luego le preguntó por qué quería hablar si mantenía la misma postura sobre la asistencia de Mark a la boda. Mi mamá respondió que quería tener una conversación con Jen, esperando que Jen la escuchara y me persuadiera de que invitara a Mark de nuevo. Aparentemente, mi mamá había asumido que yo estaba en el trabajo y pensó que podía hablar con Jen a solas. Jen le dijo cortésmente que incluso sin mi presencia, no habría tenido esa conversación, porque este era un asunto que concernía a mi hermano. En algún momento, mi mamá hizo un comentario dando a entender que Jen no tenía agallas y no podía entablar una conversación sin que yo pensara por ella. Esto provocó un acalorado intercambio entre nosotros tres y, finalmente, Jen le dijo que se fuera. Mientras mi mamá se dirigía a la puerta, siguió gritando, acusando a Jen de destrozar a nuestra familia. Las cosas se agravaron y mi mamá incluso tiró del pelo de Jen y la tiró al suelo mientras seguía gritando. Agredió físicamente a Jen, intentando arañarle la cara. Intervine, apartando a mi mamá de ella y acompañándola afuera. Mi mamá golpeó la puerta durante unos minutos, pero me aseguré de que Jen estuviera bien antes de que se fuera. Siguió llamándonos repetidamente a los dos. Una vez que estuve seguro de que Jen estaba bien, le envié un mensaje de texto a mi mamá dejándole claro que no se molestara en volver a contactarnos porque no tenemos ninguna intención de volver a hablar con ella. También llamé a mi papá y a mis hermanas para informarles del incidente. Mi papá pareció sorprendido e intentó poner excusas, mencionando que mi mamá había estado estresada por la situación durante un tiempo. Mis hermanas, por otro lado, parecían esperar el arrebato de mi mamá, ya que la describieron como siempre un poco loca y se ofrecieron a venir a ver cómo estaba Jen. Le pregunté a Jen si quería presentar cargos, pero se negó, expresando su deseo de cortar todo contacto con mi mamá de forma permanente. Señalé que aún debería considerar hablar con la policía ya que fue agredida físicamente, pero no quiere que arresten a mi mamá. Afortunadamente, mis hermanas y la mamá de Jen vinieron a consolarla y ahora está bien. Mi mamá está bloqueada en todos los canales de comunicación a menos que Jen decida lo contrario. No estoy seguro de cómo proceder desde aquí. Jen está en contra de involucrar a la policía, pero mis hermanas y yo creemos que es necesario, aunque solo sea para tener un registro en caso de incidentes futuros. En una actualización, algunas personas preguntaron sobre mi tensa relación con mi mamá y por qué no había sido abierto con Jen sobre mis padres.
Pensé que podría ser útil proporcionar algunos antecedentes sobre nuestras complicadas dinámicas familiares, como algunos de ustedes mencionaron. Mi hermano, Mark, era el hijo favorito a los ojos de mi mamá, no. Hizo mucho esfuerzo por ocultarlo, nuestros padres no pasaban mucho tiempo de calidad con mis hermanas y conmigo, a menudo dejándonos con una niñera, sin embargo, con frecuencia pasaban tiempo con Mark, llevándolo de compras mientras nosotras nos quedábamos en casa o comprándole su comida y juguetes favoritos por separado de sus viajes regulares de compras. Mark solía recibir mejores cosas que nosotras, recibía ropa nueva y cara mientras que la nuestra era de segunda mano, o juguetes nuevos. Solo para él, mientras que nosotras teníamos que compartir nuestros juguetes viejos entre nosotras. Si mis hermanas y yo recibíamos regalos, estaban destinados a que todas los compartiéramos, pero era evidente que las pertenencias de Mark eran exclusivamente suyas y no teníamos permitido tocarlas. Cuando Mark se portaba mal, a menudo me enfrentaba a las consecuencias por no dar un buen ejemplo o no enseñarle a comportarse. Por ejemplo, si Mark rompía sus juguetes, yo era castigada porque suponía que él había aprendido ese comportamiento de mí. Cuando Mark tenía 8 años y se metió en problemas en la escuela por intentar empujar a otro niño por las escaleras, yo fui castigada durante 2 semanas y obligada a disculparme con el otro niño por no guiar adecuadamente el comportamiento de mi hermano. Cuando cumplí 10 años, comencé a presionar a mis padres para que me dieran una paga. Estuvieron de acuerdo. Con una condición: tenía que hacer las tareas del hogar como cortar el césped, sacar la basura y rastrillar las hojas. A cambio, me darían alrededor de $5 a la semana para ayudarme a ahorrar. Sin embargo, las cosas cambiaron cuando Mark notó que yo estaba recibiendo dinero y él también les rogó a nuestros padres una paga. En lugar de hacerle hacer las tareas del hogar, le quitaban $2 de mi paga cada semana y se los daban, alegando que ambos estábamos haciendo un gran trabajo con las tareas del hogar. Aunque él nunca movió un dedo para ayudar, siempre que le pedía que ayudara, lo ignoraba diciendo que no era su responsabilidad. Fue por esa época que comencé a distanciarme de mi hermano. Cuando entré a la escuela secundaria, solo hablábamos cuando necesitábamos pequeños favores o cuando no había otra opción. Conseguí mi primer trabajo a los 15 porque quería comprar mi propio coche y tener dinero que mis padres no pudieran obligarme a compartir con Mark. Mi hermana mayor, Maggie, me ayudó a abrir mi propia cuenta bancaria y me enseñó a presupuestar y ahorrar mis ganancias sabiamente. Finalmente, a los 18, después de mucho trabajo duro, conseguí mi primer coche. Sin embargo, cuando Mark obtuvo su permiso de conducir, mis padres preguntaron si podía usar mi coche para transporte y práctica adicional. A regañadientes, accedí, y las cosas estuvieron bien por un tiempo. Mark usaba mi coche cuando yo no lo necesitaba y me ayudaba a mantenerlo razonablemente bien, pero cuando comenzó a presionar para que nuestros padres le compraran un coche, mi mamá se me acercó y exigió que le diera mi coche porque él lo necesitaba más. Cuando me negué, amenazó con echarme esa noche. Tuvimos una acalorada discusión y terminó dándole mi coche a Mark, obligándome a transferir la propiedad en unos pocos días. Como no tenía a dónde ir en ese momento, acepté a regañadientes. Cuando me gradué de la escuela secundaria, mis padres se saltaron mi ceremonia de graduación porque Mark no quería quedarse sentado solo para verme recibir un diploma. Mi mamá no quería dejarlo solo por la noche, así que solo tuve el apoyo de mis hermanas y mis tíos, que querían llevarme a celebrar. Desafortunadamente, tuvieron que llevarme a casa a petición de mis padres, ya que habían preparado una cena para compensar por no haber asistido a la ceremonia. Sin embargo, no pude comer la comida porque mi mamá había puesto camarones y pollo en el mismo plato y soy alérgica a los mariscos. En mi primer año después de la escuela secundaria, trabajé en 2 trabajos para ahorrar y comprarme otro coche. Cuando comenzó el nuevo año escolar, me mudé para ir a la universidad y decidí cortar el contacto con mis padres, principalmente con mi mamá. Intentó contactarme a través de las redes sociales y de mi hermana, Sophie, durante los primeros meses, pero las ignoré. Incluso le advertí a Sophie que también la bloquearía si seguía intentando mediar. Cuando mi mamá no pudo contactarme a través de Sophie, intentó contactar a mi hermana mayor, Charlotte, y algunas veces a través de Maggie y Mark. Incluso amenacé con presentar una orden de restricción por acoso, aunque era solo un farol, porque no tenía ni idea de cómo hacerlo. Sin embargo, logró asustarla y el mayor contacto que tuve con ella a lo largo de los años fueron mensajes de texto ocasionales en días festivos. Cuando regresé, Charlotte me informó que habían estado viendo a un terapeuta familiar a petición de Charlotte, y mis padres querían disculparse por cómo nos trataron. Dudé, pero accedí siempre que fueran sinceros, y comenzó el proceso de reconciliación. Cuando volví a casa, esto apenas roza la superficie de lo que me hicieron pasar, y me costó mucho incluso considerar dejarlos volver a mi vida. Cuando conocí a Jen, no estaba seguro de hacia dónde se dirigía mi relación con ella, y mucho menos mi relación con mis padres.
Evité mencionar a mi familia porque estaba preparado para cortar el contacto de nuevo si era necesario. Jen fue comprensiva al tratarse de un tema delicado y no presionó para obtener más información. En cuanto a la pregunta más frecuente sobre por qué elegir reconectar después de todo, la respuesta simple es, porque hago cualquier cosa por mis hermanas. Charlotte quería que toda la familia estuviera presente en el nacimiento de su primer hijo y la ayudara durante el periodo de adaptación. No quería tías y tíos a tiempo parcial que solo visitaran a su hijo en cumpleaños y días festivos. Nunca fue de las que pedían mucho cuando era pequeña, así que cuando me preguntó si estaría dispuesto a intentarlo por ella, accedí porque la haría feliz. También tenía un rayo de esperanza de que tal vez ellos hubieran cambiado. Tampoco me arrepiento de haber intentado reconciliarnos. Mis padres pueden seguir siendo difíciles, pero conocí al amor de mi vida, así que lo considero una victoria. Ahora a la actualización. Algunas personas tenían curiosidad por saber si ha habido novedades recientes, así que esto es lo que ha estado pasando. Pido disculpas si se vuelve complicado o confuso. Han pasado muchas cosas. Decidimos presentar una denuncia ante la policía y nos informaron que, aunque Jen no quiere emprender acciones legales, no depende únicamente de nosotros decidir si debe ir más allá. Sin embargo, nos aseguraron que considerarían nuestras preferencias. Proporcionamos pruebas sustanciales, incluidas fotos de las lesiones de Jen y mensajes de texto entre mi mamá, mi papá y yo hablando sobre lo sucedido. La policía nos aconsejó que denunciáramos y documentáramos cualquier otro incidente que involucre a mi mamá en caso de que suceda algo más. Dado nuestro paradero, dudamos que lleve a mucho, pero al menos lo tenemos registrado. Recibí alrededor de 100 mensajes de texto enojados, lo que indica que al menos han hablado con mi mamá sobre el incidente. Mi mamá intentó enfrentarme cuando salía del trabajo y comenzó a gritarme, acusándome de intentar arruinarle la vida. Seguía gritando que era un hijo terrible por intentar que la arrestaran por un malentendido menor. No podía comprender por qué la estaban castigando de esta manera. Le recordé que si no quería enfrentarse a problemas legales, no debería haber golpeado a Jen. Insistió en que debería decirle a la policía que retirara la denuncia, pero me negué, explicándole lo que el agente había dicho sobre que estaba fuera de mis manos. Tuvo una crisis nerviosa en el estacionamiento e incluso me golpeó algunas veces en el pecho y el brazo antes de que el personal de seguridad interviniera y la sacara del lugar. Tuve que explicarle la situación a mi jefa cuando volví al trabajo y afortunadamente, fue comprensiva después de que la puse al tanto. Cuando llegué a casa, compartí lo que había ocurrido con Jen. Estaba comprensiblemente molesta y sugirió que discutiéramos cómo manejar a mi familia en el futuro. Tuvimos una larga conversación. Siguiendo el consejo de algunos usuarios de Reddit, decidimos no tener ningún contacto con mi familia, a excepción de mis hermanas. Ambos estuvimos de acuerdo en que tenerlos en nuestras vidas nos estaba causando un estrés innecesario, especialmente considerando que ni siquiera estamos casados todavía. Jen expresó su deseo de mudarse, creando cierta distancia entre nosotros y mi familia. Había tratado de mantenerse al margen de los problemas de mi familia porque creía que no era su lugar, pero se negaba a tolerar el comportamiento de mi mamá o que mi papá la consintiera por más tiempo. Cubrimos mucho más terreno durante nuestra conversación, demasiado para incluirlo en esta publicación, pero coincidí con su valoración de que mi familia estaba causando más problemas de los que valían. Yo tampoco quería seguir soportando esto. También accedí a buscar terapia y Jen me está ayudando a encontrar un terapeuta. Después de nuestra conversación, decidí llamar a mi papá para informarle de nuestra decisión de no tener contacto. No contestó mi primera llamada, así que le dejé un mensaje solicitando una conversación seria. Cuando me devolvió la llamada, me preguntó si estaba bien que mi mamá formara parte de la conversación. Accedí, ya que sentía que ella también necesitaba escuchar lo que tenía que decir. Como era de esperar, la conversación no fue fluida. Les expliqué a ambos que Jen y yo los estábamos excluyendo de nuestras vidas. Mi papá exigió saber por qué estaba tomando una medida tan drástica, especialmente después de todo el esfuerzo que habíamos puesto en reparar nuestra relación. Le dije que la situación con Mark me había demostrado que nuestra relación no se había reparado genuinamente. En lo que a ellos respecta, el mundo giraba únicamente en torno a mi mamá y mi hermano menor, Mark. Señalé que su favoritismo continuo hacia Mark había llevado nuestra relación a un punto irreparable y que no tenía ningún interés en aferrarme a una relación fallida. Mencioné que inicialmente había accedido a reconciliarnos por el bien de Charlotte, pero que ya no podía tolerar la falta de respeto hacia Jen y hacia mí. Estaba haciendo esto por el bienestar de ambos. Mi mamá, agregué que estaba cansado de que me usara como chivo expiatorio por sus fracasos como madre y por el comportamiento de Mark. Dejé claro que nunca la perdonaría por lo que le había hecho a Jen y por el maltrato hacia mí y mis hermanas durante nuestra crianza. Comenzó a sugerir que debería seguir adelante como mis hermanas, pero la interrumpí y le dije que ella debería aceptar su perdón y seguir adelante porque nunca lo recibiría de mí.
especialmente después de todo lo que ha hecho en las últimas semanas. Empezó a llorar y me preguntó cómo podía tratarla como a una villana. Respondí que solo debía culparse a sí misma porque yo no había hecho nada malo. Lloró aún más fuerte y expresó su arrepentimiento por haberme tenido. Luego me acusó de intentar arruinarle la vida. Esto llevó a otra intensa discusión entre ella y Jen, con Jen usando un lenguaje colorido para describirla, entre otros nombres no tan agradables, por decirme cosas tan hirientes. No estoy seguro de si mi mamá salió de la habitación o simplemente decidió quedarse callada, pero dejó de hablar cuando Jen dio su opinión. Mi papá expresó su desaprobación por ser excluido de mi vida y me pidió que me pusiera en el lugar de mi mamá. Mencionó que ella también estaba luchando porque sus hijos estaban en desacuerdo y creía que estaba siendo injusto al castigarla por sus desafíos, para criarnos y cuidarnos. Concluyó diciendo, somos una familia y no debería dejar que los errores del pasado obstaculicen nuestra capacidad de seguir adelante juntos. Respondí diciéndole que mi mamá solo se había preocupado por Mark y por sí misma, y que no había nada que él pudiera decir o hacer para cambiar mi opinión. También le informé que podía decidir si conservaba mi número, pero que los bloquearía a él y a mi mamá en todas las plataformas y que no volvería a contactarlos antes de colgar. Después, redacté un largo correo electrónico en el que adjunté el enlace a mis publicaciones y desinvité a todos, excepto a mis tíos y hermanas, a la boda. No había derramado lágrimas en mucho tiempo, pero Jen me consoló mientras lloraba después de enviar el correo electrónico, asegurándome que estaríamos bien. Mis hermanas también se comunicaron conmigo después de leer el correo electrónico. Me disculpé con Charlotte por no poder seguir reconciliándonos como ella esperaba, pero me tranquilizó diciendo que estaba bien y que no era mi culpa que tuviera que cortar con ellos una vez más. La reacción de mi familia ha sido bastante variada. Algunos están molestos porque compartí problemas familiares en un foro público de Internet, mientras que otros están enojados con mis padres porque no tenían ni idea de que era tan malo. La persona más reciente con la que hablé de todo fue Mark. Me preguntó si también lo estaba excluyendo y le dije que no, pero que tampoco haría esfuerzos adicionales para comunicarme con él. No discutió y simplemente me deseó lo mejor para la boda, y no hemos hablado desde entonces. Actualmente, Jen y yo estamos en proceso de encontrar un nuevo lugar para vivir. Nuestro plan es mudarnos más cerca del hermano de Jen, que vive a unas 3 horas de nuestro paradero actual, en una ciudad que nos gusta a ambos. He hablado con mi jefa sobre la posibilidad de un traslado y Jen está explorando la opción de trabajar de forma remota o encontrar un nuevo trabajo. Además, el lugar de nuestra boda ha vuelto a cambiar ya que nuestra lista de invitados es significativamente más pequeña ahora. Mi futuro cuñado está considerando permitirnos usar su casa del lago para la boda. No tengo la intención de publicar más actualizaciones sobre esta situación a menos que suceda algo importante, al menos no hasta después de la boda, porque quiero seguir adelante con nuestras vidas.